auditores, es un inmenso gusto recibirles a todos ustedes a esta séptima sesión del curso especializado en auditoría financiera basada en riesgos. Con nosotros en plataforma se encuentra nuevamente nuestro amigo el doctor Luis Hidalgo, quien ya está preparado para iniciar la sesión del día de hoy y a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Hidalgo, buenas noches. Siempre un gusto tenerle acá en plataforma y sin más preámbulos le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar la sesión. Adelante. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes o muy buenas noches con todos los miembros del Club de Auditores y nuevamente agradecer la oportunidad que me brinda el Club de Auditores para darles esta charla, ya llegando a nuestra penúltima clase de auditoría basada en riesgos. Bueno, la idea nuevamente es darles tips, conceptos claros, ¿no? De cómo proceder el trabajo de auditoría. Espero que toda la secuencia que a ustedes les he estado dando durante casi estas 24 horas de sesiones les haya gustado y sea agradable para todos ustedes. Primero, espero que pasen un lindo, feliz día del auditor. Creo que mañana es 9 de septiembre, ¿no? Una fecha especial. Acá en Perú se celebra el Día del Contador Público Colegiado. En algunos países le llaman licenciado o administración. Les deseo los mayores deseos, los mayores éxitos en el desempeño de sus carreras. Para mí siempre es un placer poder aportar en la profesión con estos webinars, de brindarles cursos de actualización, que creo que si ustedes practican, desarrollan y siguen, ¿no? Estos consejos les va a ayudar mucho en su desarrollo profesional. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar. Confírmeme, por favor, Blanquita, si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, doctor, estamos viendo perfectamente. El activo fijo, ¿ya? ¿Cuáles son las siguientes opciones que uno tiene que ver como activo fijo? Y luego ya lo vamos a esquematizar en el concepto de los papeles de trabajo propiamente dicho. Un activo fijo, estimados alumnos, es un bien por el cual uno tiene que tener el concepto de que es utilizado por dueño para producción, suministrar conceptos de servicios o para arrendar a terceros o para fines administrativos. Ustedes me preguntarán, estimado profesor, pero arrendarlos para terceros me parece un poco complejo porque se supone que si yo arriendo para terceros sería una propiedad de inversión. Por favor, nos podría aclarar y efectivamente. Vamos a esquematizar este concepto. ¿Por qué dice la norma que el activo fijo es para uso propio, para uso de aplicación de uno mismo o para terceros? Y se los voy a explicar en un breve detalle acá. Vamos a entender un poquito el concepto, ¿sí? Y vamos a ir esquematizando un poquito, ¿de acuerdo? Les voy a presentar una pequeña sumaria, regálenme un minuto, para poder abrir bien el papelito de trabajo y poder aplicarlo. Ya, miren muchachos. Acá tenemos una composición de una pequeña sumaria, un pequeño resumen de los componentes del activo fijo, ¿no? Edificios, equipos de cómputo, mobiliario, equipos diversos, vehículos y un total. ¿De acuerdo? Ustedes me preguntarán, profesor, de acuerdo al concepto que usted ha definido, indica que las propiedades, plantas y equipo es para fines de uso, para usos administrativos, ¿no? Y también lo que indica es que es para uso de alquiler. Pero si fuera para uso de alquiler, ¿sería correcto la aplicación de la norma 16 o la norma 40? Es una muy buena pregunta. Miren chicos, vamos a abrir acá, ¿ya? Porque eso también podría conllevar a una reclasificación, evaluación, ¿no? Evaluación del concepto de alquiler, ¿de acuerdo? Del concepto de alquiler. Entonces, miren chicos, yo tengo acá
inmuebles, ¿ya? Y esto es importante que uno lo defina bien. Inmuebles para uso propio o inmuebles para alquiler, ¿de acuerdo? Técnica. Vamos a utilizar todas las técnicas posibles para poder entender los conceptos de auditoría que nosotros definimos. Un inmueble para uso propio es de dueño, ¿de acuerdo? Uso propio es dueño. O para fines administrativos. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Si yo hago una pequeña revisión analítica, yo tendría que, el cliente, al comienzo que yo le haga la auditoría, me tendría que definir si es para uso propio, dueño o para fines administrativos. Entonces, en ese caso, correcto, se aplica la norma 16, propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? Propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también el cliente me podría decir, profesor o estimado auditor, el inmueble que nosotros estamos alquilando es para alquilar. Entonces no uso de dueño, sino para generar dueños. No uso de dueño, sino para arrendarlo o generar, arrendarlo o para generar plusvalía. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces bajo ese concepto ya no está dentro del alcance de la norma 16. ¿Por qué? Porque estarías dentro del alcance de la NI 40, inversión inmobiliaria. ¿De acuerdo? Inversión inmobiliaria y se tendría que hacer reclasificaciones y adecuarlo al concepto de lo que te dice la norma 40, ¿no? Ah, qué interesante, profesor. Y si es de uso mixto, ¿nos podría explicar si es de uso mixto cuál sería el tratamiento contable? ¿Por qué? Porque también un inmueble, una instalación, un terreno podría ser de uso mixto, no necesariamente podría ser para un fin, ni 16 ni 40. Entonces, yo les pregunto a los estimados colegas, a los estimados alumnos, y este es un traslado, porque estamos haciendo una evaluación de la auditoría de propiedad, planta y equipo, y para auditar un concepto de propiedad, planta y equipo también tenemos que definir algunos conceptos importantes. Entonces, yo les pido a la audiencia, estimada Blanquita, que por favor, trasladarle la consulta, ¿no? ¿Qué pasaría si el inmueble que yo estoy utilizando es de uso mixto, ¿no? Si nosotros hemos definido que el inmueble es de uso propio para uso de dueño para fines administrativos, aplico la norma 16, propiedad, planta y equipo. Si el inmueble lo utilizo para fines de alquiler, no uso de dueño, sino para arrendar o generar plusvalía, es una propiedad de inversión. Entonces la pregunta que yo les traslado a todos ustedes, estimados colegas, estimados alumnos, ¿qué pasaría si el inmueble lo utilizo para uso mixto? Ahí, Blanquita, si podrías trasladarle la consulta a los colegas, por favor. Por favor. Blanca. Blanca. Sí, doctor, le Disculpa, ¿me escucho un escuchas? segundito, por favor. Sí, un segundito. Estoy chequeando acá algo técnico. Un segundito, por favor. Listo, doctor. Le estoy enviando los comentarios. Quiero aprovechar de indicarle a la audiencia que en la pestaña documentos, perdón, debo rectificar, en el chat le hemos enviado un enlace para que ustedes puedan descargar ya los materiales que el doctor ha enviado para la sesión del día de hoy. Adelante, doctor. Ya, entonces, no, lo que yo te quería comentar o lo que quería definir con el equipo o con el, ¿cómo se llama? Con los alumnos es, ¿qué pasaría si el inmueble lo utilizo para fines mixtos? ¿No? Entonces, no sé si ya tienen algunas preguntas. Acá John Juan. Hola, Doctor, ¿se le he enviado tendría los que reclasificar comentarios. la parte
Ya, acá te dicen, ¿no? John Wanka me comenta, ¿no? Hola, se tendría que reclasificar la parte que corresponde a activo fijo y la otra a propiedad de inversión. Efectivamente, ¿no? Si tú tienes, ya, el uso mixto, tendrías que evaluar cuánto es el metraje cuadrado, ¿de acuerdo? Que pertenece a cada inmueble y reclasificarlo y presentarlo de una manera correcta, ¿no? A veces pasa ciertas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas ciertas situaciones? Que efectivamente el inmueble puede estar partido en dos, ¿no? Activo fijo o inversión inmobiliaria, y esta tiene que estar distribuido en dos conceptos, metros cuadrados, ¿no? ¿No? Para poder determinar los fines convenientes o los fines de activo o inversión inmobiliaria. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante indicar de que si tú tienes o no puedes definir, ¿ya? Te tienes que ir por el concepto de importancia material, ¿ya? O importancia relativa. Entonces, ¿por qué? Porque si tú no puedes definir qué tan material o no lo puedes partir, la norma contable te dice que si tú tienes un uso mixto, ¿ya? Y de repente la parte inmobiliaria no es significante o insignificante, utilizarás el concepto todo como norma 16. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente solamente hay cierta pequeña parte que no necesariamente es material. Entonces, tú puedes haber utilizado de repente un edificio, dos espacios o dos oficinas, y el resto lo estás utilizando para uso de negocio. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo? Ya no aplicarás el tema de la norma 40 y lo llevarás todo a norma 16. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar al concepto insignificante no material y por tal motivo conceptualizas y cierras y lo llevas al concepto de norma 16 o propiedad de dueño. Entonces, eso es muy importante que lo definen, ¿de acuerdo? Pero ahora hablemos de muebles y enseres o mobiliario, ¿ya? El mobiliario o maquinaria o unidad de transporte también es para uso propio, es para uso propio, es para uso propio, es para uso propio o para alquiler, ¿de acuerdo? O para alquiler. Entonces, tenemos dos conceptos, ¿no? Uso propio o para alquiler, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo para uso propio, para alquiler, la pregunta es, ¿aplico norma 16 o aplico norma 40? Entonces, eso también le traslado a los alumnos. Por favor, ¿me podrían ayudar? ¿Me podrían indicar si yo alquilo maquinaria o alquilo unidades de transportes, qué debería aplicar o qué concepto debería ejecutar, por favor? Bien, quedo a espera de sus comentarios. Como bien ha dicho el doctor, ¿qué debería aplicar para solucionar este detalle? Nos pone acá el doctor Nick 40, Nick 16. A ver, por acá nos comienzan a llegar los comentarios. Se los comienzo a enviar, doctor. Bien, no creo que John sea el único que está en la sala, así que animo a los demás que están conectados con nosotros a que también puedan participar, aún teniendo la posibilidad de equivocarse. La idea es juntos aprender sobre estas normas y sobre la aplicación, por supuesto, de la auditoría basada en riesgos. Por acá también nos está llegando un comentario de Fidel. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias por Seguimos su esperando. gentil participación, chicos. Mira, acá pasa una cosa curiosa, ¿ya? O sea, ¿cuál es la cosa curiosa? Uno pensará, uno definirá y dirá, efectivamente, ¿no? Yo estoy haciendo auditoría, tengo un inmueble, uso propio, alquiler, y hemos definido la norma, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿sí? Acá hay un tema curioso respecto a los mobiliarios, ¿sí? El mobiliario, mm, eh, yo lo puedo, y de acuerdo a la norma 16, yo lo puedo alquilar, ¿no? Lo puedo alquilar o lo puedo utilizar para mis fines.
¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener estos dos conceptos bastante alineados, ¿no? Uso, uso propio o de alquiler, ¿no? Entonces, la pregunta o el concepto final, yo no aplico, yo, si es para alquiler, no aplico ni 40, no aplico ni 40, y no ejecuto ni 16. ¿Por qué? Porque la NI 40 es para inmuebles, ¿no? Y a un inmueble es un terreno o una edificación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que la tengan claro. Entonces, si no aplica, no aplica, si no lo llevo por el concepto de norma 16, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú alquilas un mobiliario, una maquinaria, unidad de transporte, sea para uso propio, para ¿cómo se llama? Para alquiler, no aplicas norma 40, si no la llevas todo a norma 16. Ahora, pero acá hay otro tema bastante curioso, ¿no? ¿Qué pasaría? Está bien, yo el uso propio, yo puedo utilizar tasas de depreciación, ¿no? Y ahí viene el concepto también de la sabiduría del auditor, tasas de depreciación, ¿no? Entonces, estamos haciendo una revisión analítica y nos estamos poniendo en varios supuestos, ¿no? Estamos haciendo un entendimiento del uso de los inmuebles o mobiliarios y equipos en los activos fijos, ¿no? Entonces estamos diseñando, estamos comenzando a hacer varias, como bien dice el auditor, siendo escépticos, ¿no? La auditoría, estimados alumnos, es un trabajo analítico, pensante, y también donde tú tienes que desarrollar todos tus conocimientos contables, ¿no? Aplicados obviamente a NIAS, ¿no? Uso de técnicas, uso de diseños, investigación, observación, inspección, análisis, para antes de comenzar a ejecutar procedimientos per se, propiamente dicho, para la evaluación de lo que es la propiedad, planta y equipo en el procedimiento de auditoría. Entonces, yo les pregunto, y acá viene, ¿no? Definición del método de depreciación, ¿no? Se supone que si yo utilizo un activo, ¿de acuerdo? Para mis fines, lo más usual, para uso de dueño, lo más usual es la depreciación lineal, ¿de acuerdo? La depreciación lineal. Pero si lo utilizo para fines de alquiler, yo no tendría que utilizar una depreciación lineal, sino tendría que hacer, ¿cuál sería la más adecuada? Si yo utilizo, ¿de acuerdo? Alquilo mis activos, mis mobiliarios y en series unidad de transporte. La pregunta que yo tendría que ejecutar o realizar es ¿qué ejecuto o qué metodología tendría que desarrollar para poder realizar la depreciación? Les doy carta abierta para que puedan responderme. Blanca, por favor traslade la consulta. Chicos. Le escuchamos perfectamente. Quedo a espera de los comentarios para poder avanzar con esta capacitación y además utilizar la inteligencia colectiva para cada una de estas preguntas y todos colaborar un poco con esta capacitación e ir aclarando los distintos puntos que nos trae el doctor Luis. Quedo a espera entonces de sus comentarios. Pueden hacerlo, por supuesto, vía chat o vía micrófono. Bien, doctor, hasta el momento ningún comentario. Creo que podemos continuar. A ver, entonces, el tema o la metodología para yo poder, cuando tengo un equipo o un mobiliario, tengo que utilizar, no es lo usual, ya, utilizar una depreciación lineal, porque se supone que una depreciación lineal gastaría o incurriría en mucho gasto de depreciación al momento de mandar al P&L. Entonces, una pequeña recomendación de control interno es que
Si una entidad alquila una unidad de transporte